Bueno, estamos acá en el primer episodio de Coffin Skim, un podcast muy joven que tenía muchas ganas de hacer realmente, pero nunca encontré el momento adecuado, nunca supe cuándo hacerlo. El primer capítulo va a ser una introducción a la dinámica de los siguientes capítulos, así que mejor no perdamos más tiempo y comencemos a explicar. Este podcast va a estar dividido en tres partes principales. La primera va a ser una breve introducción acerca de lo que vamos a hablar y cosas relacionadas a dar una buena explicación de lo que va a ser el tema y todas esas cosas así. Después va a ser el tema. Para que quede claro, este podcast va a ser absolutamente de todo. Puede ir desde biografías de personas famosas, eventos históricos, libros o tendencias. Todo depende de lo que se me ocurra en mi mente. En el medio vamos a tener una sección donde les voy a dar una recomendación. Puede ser una película, un libro, un consejo, un video o cualquier cosa que haya descubierto en la semana. Y por último, una conclusión. Voy a intentar llevar mi caso personal a una situación de la vida real e intentar sacar conclusiones útiles. No necesariamente van a ser cosas que utilicen en la vida cotidiana, pero a lo mejor hacemos filosofía y puedo o juntos podemos cambiar o modificar la forma en que razonamos o expandir nuestro espectro de pensamiento. Posiblemente este apartado tendrá mucha controversia, así que hablaré solo de mis experiencias y vivencias. No todos los casos son iguales. Una vez que explicamos más o menos cómo va a ir el programa, comencemos con el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué me motivó a hacer este podcast? Creo que es un buen tema introductorio, ¿no? Porque tampoco vamos a dedicarnos el primer capítulo a hablar de un tema random, sino vamos a sentar las bases de por qué este podcast. Pero para empezar, así como clave, el formato de podcast me parece de lo más útil que puede existir en lo que se ha creado en el Internet. Más que nada por su facilidad, que es ponerte en cualquier lado a escuchar un podcast, porque puede ser en el colectivo, en un auto, en el colegio o cuando estás simplemente en tu casa sentado tranquilo. Luego, porque yo seguía activamente un par de podcasts y realmente me interesaba, pero profundamente la idea de hacer uno mismo yo, porque lo de guionar no profundamente, ¿no? Pero más o menos tener una idea de lo que vas a decir, me parece una idea increíble. Además, es una, es una excusa para estudiar o para aprender otras habilidades que no tengo. Por ejemplo, lo que es el tema del podcast te ayuda a hablar y poder tener una mejor dialéctica, una mejor oratoria, una mejor dicción, y a veces hasta una mejor retórica, si se quiere, depende del tema que hablemos, pero también, eh, o sea, eso es lo que me refiero, de que te ayuda a desarrollar un montón de habilidades que son muy útiles en cuanto a lo que es lo social, ¿no? Después, me parece que es un buen espacio como de reflexión, porque yo me pasa mucho de pensar las cosas una vez ya sucedidas. Más que nada analizar lo que son libros, películas, que ya cuando los leo me pongo a pensarlo y hay veces que libros que me parecían muy aburridos cuando los analizo me parecen obras de arte. Por eso esos pensamientos, esos análisis que yo hago me gustaría dejarlo en algún lugar para que otras personas descubran esa manera de analizar las cosas o simplemente que hago un análisis de un libro y esa persona agarra, se interesa por el autor y, no sé, descubre un hobby que sería la lectura o una afición al autor. Me parece increíble eso. Después, comenzar con un podcast me permite crear una comunidad que para mí es uno de los mejores sentimientos que puede tener una persona, que es hacer algo que sirva para el futuro. Porque yo lo que quiero hacer es formar una comunidad donde yo hable de temas así, lo que se me salga a la cabeza, pero, pero dentro de los comentarios haya una cierta reflexión, que la gente discuta, debata, siempre con el tema que estemos hablando, pero que tenga rienda suelta para debatir y, y que se transforme en un foro de discusión, pero educada, como personas civilizadas.
Después, por último, me parece que es lo más importante en cuanto a mi estilo de vida, es tener algo para hacer, tener un hobby en el que puedo dedicar mi tiempo, porque esto no es solamente pensar un tema y mandar a hablar, sino básicamente es pensar un tema, más o menos ver qué temas querés tratar, porque si me pongo a hablar de cualquier tema, algo que sea más que nada de opinión, a lo mejor me quedo divagando mucho en unas cosas y dejo un montón de cabos sueltos. Por eso, tener anotado más o menos lo que es la idea general es importante. No tener un texto tal cual por el cual seguir, pero algo así es importante. Y también, como dije antes, es una buena excusa para estudiar, investigar y aprender. No solo aprender cosas, o sea, hechos, sino también aprender a buscar información, analizarla y poder analizar de distintas perspectivas. No solo, a lo mejor cuando hagamos un podcast de un evento histórico se va a poder ver mucho más, pero la idea de hablar de un tema y no poner siempre a un villano y un bueno y un malo, sino eh, plantearlo de las dos caras de la moneda. Pero bueno, básicamente los dos propósitos principales para aprender yo y para ayudar a la gente a reflexionar. Hacer para ayudar. Bueno, la sección de lo que es el tema terminó. Fue bastante corto, esperé que iba a ser mucho más largo, pero por suerte no me distendí mucho acerca de mis argumentos y pude dar con los pilares de los argumentos y decir básicamente lo que importa y no enredarme con nada. Por eso, como dije, la segunda sección es la sección de recomendación. Y entonces vengo a recomendarles una serie de películas. La primera recomendación va a ser una serie de películas dirigidas por Ron Howard y protagonizadas por Tom Hanks. Seguramente algunos ya la conocen. La serie del Código Da Vinci. Son películas que mezclan la historia con las adivinanzas o acertijos históricos también. Yo cuando la vi pensé, esto es fascinante, más que nada porque yo tengo una gran afición a lo que es la historia humana. Entonces, eh, una película que mezcla la atención, el misterio y los acertijos con la historia, pero todo ligado con la historia, realmente me pareció algo fantástico. También tiene un libro, a lo mejor otros lo conocen por el libro, yo en lo personal no lo leí, pero lo tengo en mi lista de pendientes. Eh, no está en primero porque hay otros libros que también quiero leer, pero me gustaría leerlo y cuando lo lea les voy a decir qué me pareció. Pero por ahora vi las tres películas que tiene, que son el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y Inferno. Son en ese orden, creo, si no me equivoco. Y todas tienen el mismo protagonista. Y nada, acá le voy a decir la sinopsis, le voy a leer la sinopsis de la primera película, aunque por más que no le guste la sinopsis, vayan a verla porque realmente es un peliculón. No sé si cinematográficamente es un peliculón, pero en sí la trama me parece muy interesante. Bueno, un asesino en el Museo del Louvre y pistas en las pinturas de Leonardo da Vinci conducen al descubrimiento de un misterio religioso que podría estremecer las bases del cristianismo. Básicamente, esa es la sinopsis de la película. Como dije, no sé si captura la esencia de la película y de lo que yo le decía de ese misterio histórico, pero, pero básicamente en sí la trama es eso. Y por último, vamos con la tercera parte, la parte de conclusión. Bueno, básicamente hoy no se van a exponer temas muy complejos ni amplios porque básicamente la conclusión se podría estar muy mezclada en lo que fue el tema, porque era un tema donde no podemos explayarnos mucho, no podemos extendernos tanto, así que vamos a intentar rascar otras pizquitas más de conclusiones que podemos sacar. Como dije anteriormente, a mí realizar algo que perdurará en el tiempo y tendrá la intención de ser útil para las personas es algo
que me llena de orgullo el alma. Y yo pensando, y dudando, y viendo qué hacer con mi tiempo, me pregunto, ¿cuál es el objetivo del hombre? O sea, ¿cuál es el objetivo, pero hablando más individualmente? Porque cada uno deberá tener su objetivo, a lo mejor uno deberá ser rico, otro deberá ser futbolista, pero ¿cuál es el correcto? O sea, ¿hay uno correcto? Rápidamente pienso que no hay, porque obviamente depende mucho de las vivencias y el pasado de esa persona, del que se hable. Pero yo divido los intereses de dos maneras. Los intereses personales y los intereses sociales. Eh, la manera en que lo divido son muy peculiar porque los intereses personales son todo lo que tengan que ver con, con beneficiarte a vos o a tu círculo cercano. Puede ser futbolista, comprar una mansión o ser millonario. ¿Estamos de acuerdo? El interés social es algo mucho más que tiene que ver con lo colectivo y no solo con la gente querida, sino con toda la humanidad. Cosas así me refiero como publicar un libro, reducir la emisión de dióxido de carbono o un montón de cosas más. ¿Por qué lo llamamos intereses sociales? ¿Y por qué incluir publicar un libro que a lo mejor puede ser eh, muy, puede pensarse rápidamente como un interés personal? Porque el interés personal básicamente lo que busca es el mejorar o hacer feliz a las personas, a toda la humanidad por igual. Publicar un libro yo lo pongo ahí porque eh, una persona, al menos yo me imagino que escritores, hay unos que obviamente buscan lo que es el dinero y la fama, pero también creo que es importante que muchos escritores se dedican a hacer libros para la gente que los lee y que le llega al corazón y que lo tienen como uno de sus libros favoritos. Realmente un libro te puede cambiar la vida, puedes estar triste, puedes leer un libro y que te cambie toda la perspectiva. Por eso creo que si el escritor lo hace con esa intención, es un interés social. Después, otro ejemplo que dije fue reducir la emisión de dióxido de carbono. Es básicamente eh, un objetivo para mejorar o para hacer feliz a la gente. En este caso es mejorar la calidad de vida o mejorar en sí el ambiente donde vivimos, que es mejorar la calidad de vida del hombre, porque mejoramos el espacio en donde se encuentra. Eh, a mí, en lo personal, pienso que los intereses sociales son más, o sea, tienen más peso sobre que los intereses personales. Aunque los dos pueden convivir juntos en una persona, yo creo que una persona que tenga intereses sociales debe dedicar su vida a ellos y los intereses personales van a venir a causa de los otros, ¿no? Básicamente esta distinción que yo hago de los intereses y de que cuál es el objetivo perfecto, se puede decir, porque no hay uno en específico, pero, pero, pero pensando, se puede, o sea, pero pensando y opinando, no, o sea, haciendo algo muy subjetivo, yo opino que los intereses sociales tienen más peso que unos personales, porque es más, porque incluyen a toda la humanidad, ¿no? Pero esto es lo que pienso yo, ¿no? Por eso, yo tengo una pregunta para ustedes, dos preguntas que cuando vean este video les pido encarecidamente que las respondan con, de manera extendida y explicándose bien cuáles son sus intereses que llevarían a su autorrealización. Y otra pregunta que es como a costa de la segunda es, ¿ustedes trabajan para conseguirlo? Esta última pregunta es para más que nada reflexionar. Y si su respuesta es no, los invito a que investiguen cómo pueden hacer para trabajar en sus sueños, en sus intereses, en lo que quieran lograr en la vida, en el futuro. Eso fue todo por hoy. Fue el primer capítulo de Coffin Skin. Posiblemente suba videos semanalmente, pero, pero nada. Esas son las dos preguntas que voy a dejar.
Muchas gracias.